fue fractura de coles. Ahí tenemos la primera información, los antecedentes del paciente y tenemos el diagnóstico médico. ¿Ya? Después nos sale que es la zona de la epífisis distal y el radio, eso es un poquito de características de la fractura. Refiere una caída en bruces, que es la típica caída para generarse esta fractura. Este es la fusión en bruces. Apoya la palma de la mano de dorsiflexión, provoca, bueno, ahí estamos dando un poquito cómo fue, ¿cierto? Dice que tiene EVA 10 de 10 y dice que posterior a un mes de inmovilización presenta 8 de 10. O sea, cuando tuvo la caída, 10 de 10. Y ahora tuvo 31 días de inmovilización, o sea, cabestrillo. ¿Por qué? Porque esa fractura, obviamente tienen que buscarla si no la conocen, pero es una fractura que se genera en el dedo tenedor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando cae la persona, la parte distal se monta sobre la parte proximal y queda una forma de tenedor, ¿sí? Y eso, ¿qué hacen? En este caso en urgencia, hacen como que separan esas dos zonas, esas dos partes, como que la alargan y después la dejan, ¿cierto?, punta a punta, hueso a hueso. Y cosa que haga la consolidación con un cabestrillo o con un yeso, con una válvula. ¿Ya? Y ese es el procedimiento para esa cirugía. No hay necesidad de ponerle fierros y cosas así, placas, etc. Eso es un poco lo que es la epidemiología de la fractura de coles. Después dice que tiene, bueno, tuvo un mes inmovilizado, no vamos a probar que haya sido así. ¿Ya? Como antecedentes mórbidos presenta HTA controlada. Ojo que no es lo mismo decir HTA que decir HTA controlada. Controlada me está dando el antecedente que está tomando su medicamentación. Cuando dice HTA solamente, no me da la diferencia si está controlado o no controlado, si toma o no toma medicamento. Y eso finalmente es un antecedente importante para nosotros. Hipertrigliceridemia, hipotiroidismo controlado y obesidad. En el examen físico de la palpación presenta dolor, tensión muscular en los epicóndilos epicóndilo y epitropia, acompañado de edema con signo de la fobia de la mano. Dentro de la evaluación articular presenta los siguientes rangos: extremidad superior derecha, dorsiflexión, 50 grados. Bueno, te da todas las características de la evaluación: pérdida de rango articular, fuerza M4 generalizada, test especiales, TINEL positivo, exámenes complementarios, radiografías de control que van evidenciando un correcto calloso y una correcta consolidación. Todos estos factores generan una limitación de sus actividades de la vida diaria, como tomar objetos de mayor tamaño, obviamente con la mano que está lesionada, tejer a mano, jugar con su nieto y vestirse correctamente, lo que da a nosotros un énfasis en los factores contextuales, tanto barreras como con factores facilitadores. Ya, entonces la primera pregunta era, de acuerdo a todas las cosas que se nombraron y que están en el caso, ¿qué cosas ustedes creen que faltó como evaluación? Y no solamente evaluación de test ortopédico, sino que cualquier otra evaluación que quizás no se contemplaron en este caso clínico. Ustedes, por ejemplo, ¿qué pusieron, chiquillas? ¿Ah? Ya, pues, ¿qué pusieron ustedes? Sí, pues. ¿Ah, no? ¿De qué funciona eso? Ah, ya, bueno. Ya. Entonces, no, ya, bueno, ¿qué puse yo o qué era algo que ustedes pueden haber puesto? Inversión estática y dinámica para ver la alineación y comparación de las extremidades superiores, del pliegue anterior del codo, el ángulo de la talla, ángulo de la carga, porque son importantes de analizar si tenemos un buen ángulo de la talla, un buen ángulo de la carga, y si que esta fractura no provocó una deformidad dentro en este caso de la extremidad superior. Después, para ver también cómo está el ascenso de hombro, o inclusive hasta también, quizás podríamos analizar un poco cómo está el patrón del ritmo escapulohumeral, podría ser, o la columna cervical, ya que hay muchos, cuando tengo una fractura en esta zona, ¿cierto? Y que sabemos que es por una fractura lo que se provocó toda la disfunción, no solamente puede provocar disfunciones acá, sino que también puede provocar disfunciones hacia arriba, ¿sí? Y de hecho, más que la fractura va a provocar la disfunción, ¿qué va a provocar la disfunción?
¿Qué ha provocado la disfunción? Más que la fractura. El descenso. El desuso. ¿Y cómo se llama eso? No. La hipomovilidad que tuvo la paciente por 31 días. O sea, la no funcionalidad. Y ahí tiene que ver con lo que está diciendo el compañero. ¿Ya? Entonces, la hipomovilidad va a generar estas restricciones. ¿Y cómo estaba la persona? Generó un patrón. ¿Sí? Un patrón de rotación interna mural, un patrón de flexión o flexión de codo, un patrón de pronación de antebrazo, un patrón de cierre de mano. ¿Sí? Entonces, eso va generando hipomovilidad por tanto tiempo en este caso, las estructuras que están comprometidas. Después podíamos haber puesto un test de Fallin invertido para ver el compromiso del nervio mediano, un test de desfiladeros, de Jackson, Wilson, Adson, etc. Inclusive del opérculo torácico, porque cuando un nervio está comprometido, que en este caso decía por el signo que tiene el nervio mediano, puede también esa tensión y ese compromiso que se creó acá en la mano, podría también dar un compromiso a nivel del desfiladero de los nervios torácicos. Entonces, tendríamos que ver, posiblemente no, pero posiblemente quizás esta paciente igual la afectó arriba. ¿Ya? Así que esos test quizás podríamos contemplar. Evaluación punto gatillo en zonas dolorosas, evaluación del ROM de codo y hombro, que no está contemplado en el caso, solamente de muñeca, pero no evaluó ni el codo ni el hombro. Es importante porque el codo estuvo así, y lo más probable es que cuando yo lo lleve a la funcionalidad esté así, no esté así, esté así. ¿Ya? Entonces tenemos que evaluar el ROM. Perímetros, trofismo, ¿ya? No dice nada de trofismo. El trofismo que tenemos en la mano no comprometida probablemente no es lo mismo que en la mano comprometida y tenemos que llegar a ese ideal, ¿cierto? Del trofismo. Fuerzas secundarias, se evaluó algunas nomás, no se evaluó todas. Por ejemplo, la pronosupinación, no se evaluó, ¿ya? Sensibilidad profunda y táctil, tampoco. Lateralidad, no decía el caso. Si la mano que está afectada, en este caso era la derecha, no decía si esa era su mano hábil. ¿Qué pasa si esa no es su mano hábil? Puede hacer todas las cosas con su mano hábil que era la izquierda. Pero si es que... ¿Ah? ¿Ah, no sabes eso? ¿Qué cosa? No te entendí. Pero de la extremidad que te estaba hablando, no de ambas. Y lo que estoy hablando yo es de lateralidad, de mano dominante. No sabemos cuál era su mano dominante. ¿Qué pasa si era la izquierda? Si era la izquierda podía hacer todas las cosas de la vida diaria, pero si era su derecha, afectaba muy importantemente su vida diaria. ¿Sí? Test de motricidad fina, proprioceptiva, etc. Podemos tener una imaginación muy grande para el tema de la evaluación. ¿Ya? Artrokinemática, podemos evaluar test de riesgo de caída, porque era una persona que ya iba hacia adulto mayor, tenía 60 años y ya era adulta mayor. Entonces, quizás esto se provocó por lo que estábamos viendo en la mañana, una pérdida, ¿no es cierto?, de componentes aferentes, también de balance, y posiblemente se cayó por eso, tenía más riesgo de caídas. Hicimos eso, un test de 6 metros lanzado, o time and go, etc. Podríamos quizás haber sacado información de eso. ¿Ya? ¿Alguna duda con esos tests? Podrían nombrar también otros, pero habría que empezar. Ahí podemos tener mucha imaginación. ¿Ya? Ok. Y ahora me recordé, lo que yo les dije que hicieran fuera el resumen clínico. Les dije, hagan el resumen clínico. Pero esto de los test sí, en teoría, no recuerdo quién ha dicho que no. Pero bueno, eso era lo de los test. ¿Ya? El resumen clínico no lo vamos a hacer. Lo que sí, la disfunción clínica principal. ¿Qué pusieron ustedes? Ahora sí. Deficiencia grave del 50-95% porque su patología limita gran parte de su actividad diaria y participación. ¿Escucharon ahí ustedes, chicos? Vamos, hablen fuerte. Hablen fuerte para todos, chiquillos. Vamos a darle. Ya dice que es una deficiencia grave del 50 al 95% porque su patología limita gran parte de su actividad de la vida diaria y participación.
Ya, entonces se fueron solamente, el grupo se fue solamente manifestando cuánto era la deficiencia según posibles alteraciones según los casos, no, porque no hicimos ningún test, no hicimos ningún cuestionario para evaluar grado de disfunción o discapacidad. Entonces, según las características de los casos, ustedes más o menos suponen o hipotetizan eso, porque no hay cuestionario, ¿cierto? ¿Qué pusieron ahí ustedes, chiquillos? Pusimos lo mismo que colocaron ella, pero agregamos el síndrome del túnel carpiano, ahí le agregamos un lugar del antebrazo, limitación de sus movimientos. Molestia refiere un EVA 10 de 10 y post-movilización un 8 de 10. Ya, ¿me está leyendo la disfunción física principal? ¿Sí? Ya, ahí se fueron como con más características, pero que no son de la disfunción física principal, que son más bien del diagnóstico kinésico. ¿Ya? ¿Usted no? ¿Algo ejemplo? Ya. O sea, pensé que sería la hoja, abajo no elegimos, pero sí tenemos. Pero tienen los puntos, sí. Ya, ya. Tenemos nosotros que la tensión del dolor de condilo medial y lateral derecho. Y creemos que eso es como lo que va desencadenando quizás la inflamación, el dolor, el carpiano que podría estar afectando. Ya. Ahí se fueron más a lo estructural y no tomaron tan en cuenta los porcentajes. ¿Ya? Sí, tenemos los porcentajes más estructural, más como diagnóstico kinésico. ¿Ustedes? Nosotros con la fractura de cola, como consultora, fue parte de lo que le preguntaron antes de que no estaba bien. ¿Qué cosa? Pero dígalo. La fractura de cola como consecuencia lleva un EVA 8 de 10 que limita el movimiento articular y la actividad de la vida diaria, lleva una restricción una restricción de su participación social. De aquí se jugaba como líder. Ya. Dijo que tenía como más como el diagnóstico kinésico. Dijo varias cosas como los niños que eran más como para el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, chiquillos, a ver, ¿qué es lo que es la disfunción kinésica principal? La disfunción kinésica principal es la disfunción que es la que va a causar las otras disfunciones o la que va a ser la precursora de las otras disfunciones. Por lo tanto, nosotros tendríamos que ir a ver dónde está, chiquillos, dónde está el foco de esta persona, dónde está el foco de esta lesión. Está en el antebrazo, está en el codo, está en el hombro, está en la muñeca, está en la mano. ¿Por qué? Porque una es como un enroque, ¿no es cierto? Que va, si yo muevo ¿cómo es que se llama esto? Estos que se van cayendo así. Si yo muevo un dominó, se van a caer todos los otros dominós, ¿cierto? Esto es lo mismo. Si hay una disfunción ya en una estructura, probablemente va a generar que todas las otras estructuras también se vean afectadas. O sea, la principal, o sea, no es poner exactamente como claro el diagnóstico, ya, sino que es la estructura en sí. En este caso, la muñeca es la principal afectada y eso va a causar que los demás funcionen. Ya, entonces La acá. disfunción kinésica principal, ¿no? Sí, O- pero. Eso sería el ejercicio de radio del punto, porque son los que están acá. Ya, pero eso no es la muñeca, ojo. Eso no es la muñeca. Por eso, ya, pues ahí vamos razonando. O sea, ya lo estamos evocando, dame un segundo. La muñeca, y después transformaron la muñeca en la epífisis distal del radio, ¿cierto? ¿Qué hizo usted? Y del cúbito, ¿qué hizo usted? No, le decía que si podía ser igual el tema del equilibrio. ¿Cómo? El equilibrio. El equilibrio. Como principal, porque El equilibrio, dice la compañera, se fue más profundo, se fue a que el balance finalmente podría ser lo que es lo principal. ¿Ya? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tienen alguna noción? ¿Por cuál se la ponen ustedes? ¿Hombro, codo, antebrazo, muñeca o mano? ¿Qué dijeron del equilibrio? El balance. Pero relacionado a más que. Que esa es la disfunción física principal. ¿Ya? Ya miren, entonces lleguemos a un consenso. Entonces, finalmente ¿qué pasó acá? ¿O qué se produjo acá?
se produjo que en este caso haya una caída en bruces, ¿cierto? Y esa caída haya provocado una alteración. ¿Cuál fue la alteración? La fractura, ¿ya? Que es de Coles. Ahora, esa fractura, como decía la compañera, es distal del radio, pero no es la muñeca, ni tampoco la mano, ni tampoco el codo, ni tampoco el hombro. Es el antebrazo. El antebrazo, ¿cierto? Entonces, el antebrazo, para nosotros, en teoría, vendría siendo la disfunción kinésica principal. Pero ¿qué les dije yo delante? ¿Qué les dije yo delante? Les dije, si esto se reduce, ¿cierto? Si se unen los cabos y hay una consolidación, que ya ahí la bibliografía decía, consolidación, decía, el caso, decía control, se encuentra correcta consolidación. ¿Ok? Entonces, ¿es el antebrazo finalmente? ¿O es producto de esta caída la alteración de toda la funcionalidad? Que en este caso va a perder funcionalidad en hombro porque está en rotación interna mural, va a perder funcionalidad en codo porque está en flexo, va a perder pronosupinación, ¿ya? Porque tiene pérdida de fuerza, va a perder prensión y posibilidades de, en este caso, flexo-extensión de dedo porque perdió fuerza. Entonces, nosotros nos llevaría a pensar que quizás es el antebrazo, ¿cierto? Pero ya está en un proceso de consolidación. ¿Qué generó entonces la disfunción? ¿O qué generó las disfunciones? ¿El balance? ¿Qué generó las disfunciones? Eso tenemos que preguntar. Entonces, finalmente, o habrá sido los 31 días en cabestrillo. Sí. La inactividad muscular. ¿Puede ser eso, no? Sí. ¿Podría ser que viene usted? Sí. ¿Sí? Entonces, sumando y restando, o un poquito ya desmembrando un poco. Si la fractura no hubiese llegado a la inmovilización del brazo, si la fractura no hubiese llegado a la pérdida de funcionalidad del resto de la extremidad, Y sin la pérdida de balance, vamos, ¿ya? Entonces, sería ¿cuál es? ¿El huevo o la gallina? sería la pérdida de equilibrio. No, porque no sabemos eso porque no lo evaluamos. No lo evaluamos. Entonces, lo que sí sabemos, chiquillos, lo que sí sabemos es que hay consolidación, hay fallo óseo, hay fuerza N4 generalizada. Lo que sí hay patrones de dolor y hay también hipomovilidad. Entonces, finalmente, lo que está causando toda la signología clínica es la hipomovilidad que se generó por estos 31 días. ¿Sí? O sea, ¿tiene que ver la fractura o tiene que ver la caída? Obviamente que sí, tiene mucho que ver, ¿cierto? Pero pasó a llevar alguna otra cosa a la fractura, como un nervio, un hueso, o sea, pasó a aportar un músculo, no, ¿cierto? Entonces, finalmente, la hipomovilidad que se generó genera un poco todo este desencadenamiento en el movimiento o en la funcionalidad. Recuerden que nosotros vemos funcionalidad, movimiento, ¿ya? Entonces, ¿cómo vendría siendo en teoría un poquito una disfunción kinésica más congeniada? Disminución generalizada de la movilidad del antebrazo, muñeca, mano derecha, que genera una deficiencia moderada. Y eso, ojo que la deficiencia la estamos suponiendo, la estamos hipotetizando, porque no tenemos ninguna escala que nos dé la certeza de que es una deficiencia moderada. Así que la estamos hipotetizando. Se presenta un síndrome de hipomovilidad de codo y de oposición insuficiente de la pronosupinación. O sea, entonces, esta signología finalmente provocó un síndrome de hipomovilidad. ¿Ya? Para cuando nosotros ya veamos síndrome, así se llama el síndrome kinésico, cuando uno tiene, en este caso, la mano, o en este caso el miembro, por más de tantas semanas en hipomovilidad, sin movilidad. Síndrome de hipomovilidad de codo. ¿Ya? Y síndrome de oposición insuficiente también del pulgar, asociado a una alteración del sistema neuromusculoesquelético a nivel de extremidad superior comprometida. O sea, ¿qué afectó? Afectó lo articular, porque hay articulaciones que están alteradas
¿En qué? En sus sistemas aferentes somatosensoriales, en su ROM, etc. Afectó músculos porque hay músculos que están con falta de timing y falta de tono. Afectó esqueleto porque hay dos huesos que están en consolidación. Y también afectó neuro porque probablemente también se vio comprometido en una distensión el nervio mediano. ¿Ya? Entonces, finalmente, ¿qué podríamos haber puesto? Podríamos haber puesto síndrome de hipomovilidad, ¿cierto? Del codo y antebrazo, producto de la inmovilización. Podríamos haber puesto, o sea, ustedes como todavía no saben los síndromes, podrían haber puesto el tema de la fractura, ¿sí? Deficiencia hacia la pronosupinación por una fractura en la crisis distal del radio. Y así. Con posiblemente un 50% o una deficiencia moderada o leve. Entonces ustedes ahí tendrían que haber escogido eso. Ahora, en los síndromes de hipomovilidad tenemos que ver una cosa. Tenemos que ver cuántas, en este caso, cuántos grados articulares afectan, o sea, cuántos planos de movimiento afectan. Si afecta un solo plano, que es la flexo-extensión, tendríamos un síndrome de hipomovilidad leve, o sea, no tan complejo. Pero si afecta dos planos o más, afecta del rango articular, vamos a tener un cuadro un poco más complejo. Si en este caso afectaba la flexo-extensión, porque no teníamos extensión completa, porque estábamos flexo, y también afectaba la pronosupinación, que es otro movimiento. Por lo tanto, cuando hay dos planos de movimiento a más, afecta a la cápsula. Y cuando afecta a la cápsula va a estar acortada o va a estar distendida. Entonces, afectando a la cápsula, ya tenemos un cuadro un poco más complejo, no tan ligero, que por eso es más moderado. Por eso también ustedes podrían haber pensado que era más moderado, porque teniendo dos planos de movimiento alterados, ya me afecta a la cápsula articular del codo. Y eso inclusive también afecta a la sindermosis articular que está entre el radio y el cúbito. Y eso ya genera restricciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un tejido está por tanto tiempo en una posición sin moverlo y aparte hay un proceso de consolidación, es como que venga acá el maestro y tirara puro estuco, pero después no pasara nada para que la muralla quedara lisita, no pasara nada y está con puros grumos. Entonces, ¿qué son esos grumos finalmente? Las adherencias que están provocando esta hipomovilidad. ¿Qué debemos hacer como quienes nosotros? Pasar la maquinita para que quede la muralla plana. ¿Sí? Y tenemos que romper esa adherencia, tenemos que romper esa hipomovilidad. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Un poquito? ¿Qué no se entiende? Leslie. ¿Qué se entiende? Ya. ¿Alguna duda? ¿Qué tal, Fernando? ¿Alguna duda, chiquillos? Con el síndrome, y en este caso con la disfunción clínica principal. Claro, para eso tendríamos que ver si es que. Sí, pues, tenemos que evaluar, claro, posiblemente esa adherencia sea anquilosante y por eso es que no puede hacer la extensión completa. O sea, hay harta adherencia ahí, lo más probable. Producto de esta fractura y esta hipomovilidad que tenía la persona. El diagnóstico kinésico, paciente Alejandra Robles, 60 años, sexo femenino, jubilada, con diagnóstico de fractura de coles del extremo distal del radio derecho, con modelo patocinesiológico. ¿Por qué modelo patocinesiológico? Porque producto de la fractura se produjo todas las alteraciones cinesiológicas. ¿Ya? No es un modelo cinesiopatológico, es un modelo patocinesiológico. ¿Ya? Después, presenta un síndrome de hipomovilidad de codo, síndrome de posición insuficiente del pulgar, síndrome de atrapamiento del nervio anterior del antebrazo, síndrome de hipomovilidad de pronosupinación. ¿Ya? Con un compromiso a nivel de mano, muñeca, codo, inclusive hombro. Después que viene antecedentes mórbidos como obesidad, HTA,
hipertrigliceridemias, hipotiroidismo, presenta marcha independiente con posible riesgo de caída, utiliza órtesis tipo valva durante un mes, provocando consecuencias artroneuromusculoesqueléticas post-inmovilización. Todos estos factores limitan su actividad de la vida diaria, como tejer, tomar objetos, cuidar a su nieto, restringiendo a su vez actividades familiares, aliviándose el dolor que siente cuando descansa la extremidad afectada. Eso vendría siendo como el diagnóstico kinésico. ¿Ya? Todas las características que dijimos. La primera estrofa con los antecedentes generales, antecedentes de la fractura, etc. La segunda estrofa con los factores contextuales, con los factores biológicos y de síndromes, después con los factores contextuales y por último con las barreras y facilitadores. ¿Alguna duda con el diagnóstico kinésico? Profe, cuando habla de la CIF, también me queda ese tema. Cuando dice el punto de diagnóstico kinésico según la CIF. Ya, eso es, según la CIF, es función-disfunción. ¿Qué es más bien el modelo? El modelo de los 4 puntos. Más bien sigue el modelo, más que fijarte como en la CIF. Sigue el modelo que la primera línea, tú tienes que ir el nombre, edad, sexo y diagnóstico médico. Segunda línea, todas las alteraciones biológicas, ¿ya? Y que ahí podrías nombrarlas como alteraciones biológicas o como síndromes. Por ejemplo, alteración en el extremo distal del radio, alteración en la muñeca, alteración en el codo o síndrome de hipomovilidad de codo, síndrome de hipomovilidad de flexoextensión, síndrome de opresión insuficiente pulgar, etc. Y después la tercera estrofa van los factores contextuales. Y en la cuarta, barreras y facilitadores. Que ese es como el modelo SIP, pero en ese orden. ¿Ya? Objetivo general, y el objetivo general, chiquillos, los objetivos siempre empiezan con un verbo, ¿ya? Siempre empiezan con un verbo, y por lo general hay verbos para objetivos generales, hay verbos para objetivos específicos, así que ahí tenemos que buscar un poco cuáles son los más ideales. Yo puse objetivo general, restablecer funcionalidad artroneuromusculoesquelética de extremidad superior derecha para facilitar la independencia en las actividades de la vida diaria, reintegro a sus actividades recreativas y familiares. O sea, conllevé a lo que era restablecer la funcionalidad, que me importa a mí, pero ¿de qué? De todos los aspectos que están alterados, que es la parte articular, neural, músculo y esquelética, de la extremidad en general, porque recuerden que también tenemos posiblemente... ¿Qué pasa cuando está en rotación interna el húmero? Producto de la inmovilización. ¿Qué va a pasar? Cuando está en rotación interna. ¿Qué va a pasar con estos músculos? Estos músculos se van a cortar. ¿Y ahí quiénes son los rotadores internos? ¿Ya? Pectorales, ¿quién más? Rotador interno, subescapular, ¿cierto? Entonces esos van a estar en acortamiento. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Alargarlos para que vuelvan a una tensión, ¿cierto? A una tonicidad normal. Entonces también tenemos que hacer cosas en el hombro. Por lo tanto, por eso que es de todo el miembro superior, de comprometido. Ya, ¿dudas con el objetivo general? ¿Dudas? ¿Ven qué fácil? ¿No es tan difícil? Objetivos específicos, siempre cumpliendo el rol para que cumplamos el objetivo general, y ahí pueden ir muchas cosas, de disminuir el edema y el dolor a nivel de mano. Recuerden que tenía edema, producto de la signo de la fobia, eso de edema. Podemos también disminuir la sobreactividad de los puntos gatillos en el epicóndilo, tanto medial y lateral. Podemos restablecer la artrokinemática de antebrazo, muñeca y codo. Podemos restablecer los patrones funcionales de musculatura, ¿sí? Podemos modular, ojo que no es bajar el dolor, es modular el dolor. Podemos modular el dolor, podemos flexibilizar la musculatura pronosupinadora, flexoextensora de antebrazo, muñeca y mano. Podemos flexibilizar también el nervio mediano para que salga la descompresión de ese nervio. Lo ideal es que lo flexibilicemos con termodinámica, ese nervio mediano. ¿Ya? Y por último, algo que siempre se debe poner, o sea, siempre debe ser un objetivo, educar al paciente sobre sus comorbilidades, sobre su patología.
¿ya? Siempre educar al paciente. Y bueno, los operacionales cumplen a los específicos, por lo tanto deberíamos tener 1 o 2 por cada específico, ¿ya? Y ahí, bueno, pudimos ocupar varias técnicas. Ahora, lo importante es que los operacionales sea la técnica que vamos a ocupar, la dosificación y finalmente la técnica y la dosificación. Por ejemplo, si yo quiero, en este caso, disminuir el edema, sí, para disminuir el edema, por ejemplo, podría ser aplicar crioterapia durante 10 minutos al inicio de la terapia, o podría ser también drenaje linfático de 10 minutos o de 5 oscilaciones para hacer un drenaje de ese edema. ¿Ya? No sé, después, no sé, hay varios, ahí ya dependería de las técnicas que ustedes sepan cómo las vamos incorporando. ¿La han pasado técnica terapéutica? Ahí vamos a pasar. ¿Ya? Y por último, el pronóstico. ¿Ya? ¿Cuánto pusieron el pronóstico? ¿Una semana? ¿No? ¿Cuánto pusieron ustedes? 2 semanas. ¿Sí? Ah, ¿verdad? ¿Cuánto pusieron ustedes? ¿No? Ya. La paciente se encuentra en un funcionamiento en progreso, considerando la situación actual, podría tener una recuperación probablemente entre... Recuerden que tenemos que evaluar lo biológico y lo funcional. Y si que dijimos que si era una, en este caso, disfunción moderada, probablemente esté comprometida, ¿no es cierto?, la cápsula y esté comprometido más movimientos. Así que lo más probable es que esta paciente esté entre, si todo va bien, entre 6 y 8 meses. Puede irse adelante un poquito, si es que es muy colaborativa, 4 a 5 meses, y puede que se atrase un poquito si no es tan colaborativa. Por la herencia. Por la herencia al programa. Pero lo más probable es que sea entre 6 a 8 meses. Ahora, ¿podría ser entre 4 y 5? Podría ser. ¿Ya? Si la paciente tiene bastante adherencia al programa. Eso. ¿Alguna duda? Eso tiene que hacer para el otro. ¿Tiene chicos? ¿Sí? ¿Ya, chicos, tienen alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Sí? Ya, ahora, la idea, chiquillos, a ver, la idea es que ahora sí, por favor, trabajen caso en línea o cuando ustedes tengan el tiempo, para que el próximo martes, ahora sí, lo traigan, nosotros lo revisamos acá con el Vicente, mientras ustedes hacen el tercer caso, que va a ser de extremidad inferior. Y al último debatimos ese caso que ustedes tienen ahora, para que lo podamos debatir bien. Lo vamos a pulir cuando ya tengamos la prueba. ¿Cuál es la cosa? ¿Pero cómo? ¿Tienen la prueba igual? Sí, pues. Y antes de eso tenemos muchas cosas. El repaso, ¿verdad? ¿Y cuándo va a ser el repaso? Sí, lo que pasa es que si quieren pueden venir el viernes, cuando son un poquito, podríamos hacer un repaso aparte. Si quieren pueden venir el viernes, ¿ya? Porque los de viernes son poquitos, entonces ahí vamos a hacer un repaso para la prueba y de los casos.